Muy buenas tardes con todas y con todos. El día de hoy, la Escuela de Posgrado de Lima, la Asociación Bicentenario 2021, el Instituto Superior de Derecho y Ciencias Forenses de Yure, así como la Barra de la Abogacía del Perú, se congregan el día de hoy para realizar el quinto coloquio digital sobre mujeres emblemáticas. El día de hoy participaremos de la biografía y historia trascendental de Concepción Arenal, en el bicentenario de su nacimiento. El día de hoy tenemos el alto honor de contar con la participación del doctor José Palomino Manchego, muy reconocido investigador y catedrático a nivel nacional e internacional. Él es magíster y doctor en Derecho y Ciencia Política por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Decana de América, así como profesor de Historia de la Cultura, Derecho Constitucional y Filosofía del Derecho, entre otros cursos de alta relevancia. Él es investigador con CITEC nivel 4 del grupo Carlos Monge. Además, como sabemos, el doctor es uno de los principales promovedores de la difusión del derecho a nivel latinoamericano, ya sea en el ámbito del derecho constitucional, procesal constitucional y diferentes ciencias de alta relevancia en el ámbito académico y jurídico. Para el grupo de mujeres emblemáticas, es un alto honor contar con su participación, doctor José Palomino Manchego. Dejamos en el uso la palabra para aprender el día de hoy sobre Concepción Arenal. Buenas noches, tengan todos ustedes. En primer lugar, agradezco a los organizadores de este coloquio académico que han tenido la dignación de invitarme y por permitirme compartir con todos los cibernautas a una y otra vera del Atlántico un justo homenaje con ocasión del bicentenario del nacimiento de la escritora y activista social española Concepción Arenal Ponte. Extiendo mi gratitud al doctor Raúl Chanamé Orber, profesor principal de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, por la invitación y por la sugerencia que me dio muy acertada para ocuparme esta tarde del patos y del etos pensante de Concepción Arenal. Con lo cual, pagamos un tributo de justicia a la memoria de la eximia escritora gallega Concepción Arenal. Permítaseme hacer una breve digresión. La primera vez que tuve la ocasión de escuchar a Concepción Arenal fue en 1978. Durante el tercer año de estudios que nosotros cursábamos en la Facultad de Derecho de mi alma mater, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Me había matriculado en el curso de Ciencia Penitenciaria, turno noche, aula 250. Ahí el curso lo regentaba el doctor Alejandro Solís Espinosa. Era el curso de Ciencia Penitenciaria, quien en su momento nos dejó un trabajo monográfico sobre cualquiera de los temas que nosotros escogiéramos del sílabus. Y yo elegí justamente el tema de arquitectura penitenciaria, para lo cual me artillé de varios trabajos que aparecieron y fueron publicados en la famosa revista de estudios penitenciarios, en donde más de uno de estos autores consultados citaban en rigor la obra de Concepción Arenal, especialmente sus trabajos relacionados con la ciencia penitenciaria, que no obstante el tiempo transcurrido conservan un permanente frescor. Me refiero a colonias penales de la Australia y la pena de deportación, los estudios penitenciarios y la cárcel llamada modelo. Y desde luego también sus jugosos informes al Congreso Internacional de Estocolmo sobre la reforma penitenciaria, al Congreso Internacional de Roma sobre el empleo del día domingo en las prisiones, al Congreso Internacional de San Petersburgo, que fue un informe sobre los incorregibles
sin olvidar también el informe sobre el estado de las prisiones en España. Andando el tiempo, durante mi estancia doctoral en la Universidad de Santiago de Compostela, 1994, 1995, 1996, tuve la oportunidad de leer otro trabajo de Concepción Arenal, quien había visto la luz pública en Ferrol, Galicia, el 31 de enero, y como consecuencia de todo ello saltan a la vista, por ejemplo, la mujer del porvenir, la mujer de su casa y la condición social de la mujer en España. Todo esto hoy en día todavía se sigue publicando, como este libro que tengo aquí a la vista, La mujer del porvenir, que es clave para poder entender hoy en día el principio de igualdad, y por cierto también que fue publicado con ocasión de su bicentenario. Y todos estos libros, recuerdo perfectamente que lo vendía esa prestigiosa, y lo seguirá vendiendo, esa prestigiosa librería en Santiago de Compostela, que está muy cerca a la universidad, llamada Follas Novas. Y luego fui complementando mis lecturas con otros libros que fueron muy importantes para entender el mensaje humanista de nuestra homenajeada. Por ejemplo, la beneficencia, la filantropía y la caridad, que fue publicado en 1862 y que constituye la memoria que fue premiada por la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, prestigioso gremio creado por Real Decreto del 30 de septiembre de 1857 durante el reinado de Isabel II de España. De lo expuesto, se colige que nuestra homenajeada en vida cultivó diversos saberes culturales que trasuntan en sus obras completas, que a su turno se componen de 23 volúmenes en 2 ediciones. La segunda edición está publicado entre los años 1902 a 1929, con 2 ediciones más, la de 1934 y la otra parecida en la Biblioteca de Autores Españoles, ¿no? 1993-1994. De acuerdo al plan expositivo que hemos puesto aquí sobre el tapete, en realidad nosotros hemos escogido algunos de los aspectos nucleares que Concepción Arenal en su día llevó adelante su pensamiento. Pero queremos adelantar de que por el simple hecho de que Concepción Arenal nació en pleno siglo decimonónico, también es importante significar que su pensamiento, ahora más que nunca, con ocasión de su bicentenario, sigue en todo su fulgor. Sigue, concretamente hablando, in vivo. Y eso lo puedo demostrar con este documento que tengo aquí, que en realidad es una tesis doctoral sustentada en el año 2002 en la Universidad Complutense de Madrid por María Eugenia Pérez Montero y que lleva por título Revisión de las ideas morales y políticas de Concepción Arenal. Una tesis muy importante en donde ahora más que nunca se reafirma justamente el legado histórico que dejó Concepción Arenal en todos los aspectos culturales que en su día cultivó. Pero aquí nosotros vamos a desarrollar básicamente algunos rasgos definitorios, al margen de los autobiográficos, el campo de la ciencia penitenciaria, porque ella fue considerada una gran penitenciarista. Su desarrollo en el campo de los aspectos sociológicos. Y desde luego también, hoy en día, hay que entender a nuestra homenajeada como precursora de la tan mentada y poco entendida, especialmente en América Latina, donde campean las desigualdades, la democracia paritaria, para finalmente arrear las velas y echar todas las conclusiones que vamos a escuchar a continuación. Por lo tanto, de lo expuesto se desprende claramente de que ríos de tinta se han escrito de y sobre
Concepción Arenal. Pero antes habría que inquirir lo siguiente: ¿cómo se forma un pensador, ora, una escritora y periodista como fue Concepción Arenal? Veamos, su personalidad y estudios resuena en el eco de las obras del Marqués de Beccaria, de los delitos y de las penas, de Manuel de Lardizábal y Uribe, discursos sobre las penas, sin olvidar al jurisconsulto valenciano del siglo XVI, Ferdinand de Tallada, con su libro de cabecera acerca de los regímenes penitenciarios, y cuya famosa frase respecto a los presos, abro comillas, como están enterrados en vida, están olvidados como muertos, cierro comillas, que cobra hoy en día viva actualidad, producto de la pandemia de la COVID-19, y que justamente en fecha reciente el Tribunal Constitucional peruano estableció una sentencia distinguiendo de que aquí se ha presentado un estado de cosas inconstitucional. Igual sucede con la obra del inglés John Howard, quien pasó por España en 1783, lo cual le permitió colocar sus impresiones sobre el estado de las cárceles y prisiones europeas. Pero hay algo muy importante que no podemos dejar de mencionar, porque este es un impacto de la España decimonónica del siglo XIX. Nos estamos refiriendo a la forma como se desarrolló el campo de acción desde el punto de vista jurídico, filosófico y social, especialmente por el conducto regular de Julián Sanz del Río, quien viajó a Bruselas para conocer a Heinrich Harings, quien fue discípulo en la Universidad de Gotinga de Karl Christian Friedrich Krause. Así nació el movimiento krausista en España entre los años 1870 a 1875, años en los cuales se llevaron a cabo precisamente los congresos penitenciarios internacionales, indudablemente en ese movimiento renovador y que dio un giro copernicano en el siglo XIX de la península ibérica, se encuentra nuestra homenajeada Concepción Arenal. El krausismo, por lo demás, fue una línea ideológica, filosófica, que tuvo mucho impacto en España y que trasuntó América Latina, como lo ha demostrado en uno de sus enjundiosos ensayos el profesor Raúl Chanamé Orbe, a través de la Institución Libre de Enseñanza, que fue fundada por Francisco Giner de los Ríos en 1876, renovando de esa forma, especialmente en la Universidad Central de Madrid, la vida intelectual española. He ahí entonces cómo Concepción Arenal tuvo una suerte de contacto con esta corriente ideológica, filosófica que predominó en el siglo XIX y más en concreto desde el punto de vista educacional. Me empecé a decir de que Krause era un reconocido masón. Por eso es que ahí salta a la vista también algunas ideas y comentarios de quienes se han ocupado del pensamiento de Concepción Arenal en sostener, y creo que no les falta razón, quisiera equivocarme a mis años cansados, de que fue parte de la masonería femenina en España. Y eso lo demuestra básicamente con las obras y los rasgos definitorios que a renglón seguido vamos a desarrollar. En el ámbito sociológico, importa significar que Concepción demostró que conocía su oficio, y así lo expresa en dos obras muy importantes. Una, El derecho de gentes, y otra, El problema social. En el derecho de gentes, hoy en día conocido como derecho internacional público, que provenía básicamente de ese pensador holandés justnaturalista Hugo Grotius, con su famoso libro de Juri Belli Akbasis. Concepción Arenal nos demostró y nos enseñó que las relaciones pacíficas que tenía que darse en los estados en realidad
tenía que girar sobre la base de la paz. Y eso es lo que se busca. Más que establecer la guerra, lo que se busca es la paz. Y en lo tocante a lo que es, por ejemplo, el tema del problema social, todo eso lo trasunta Concepción Arenal, como lo vamos a ver a continuación, lo trasunta en más de una de sus obras. No olvidemos que Concepción Arenal nació en Ferrol. Esto es muy importante traer a colación que Concepción Arenal nació en Ferrol, o sea, en Galicia. Habíamos dicho que ella vio la luz pública el 31 de enero de 1820 en la calle Real 177. Y como se ve en el PowerPoint, Ferrol en realidad es un puerto. Y ahí es justamente donde falleció su padre de Concepción Arenal, que era, por lo demás, en realidad era un militar de carrera que, por ventura, el siglo XIX le dio muchos poderes absolutos desde el punto de vista de la Iglesia, porque ese era el contexto que se vivía en la sociedad española de esa época. Su padre era sargento mayor, y eso era un cargo muy importante que se desarrolló en España desde el punto de vista de los profesionales de las armas. En ese orden de ideas, importa significar también que Concepción Arenal había llegado, una vez que fallece su padre, había llegado a Cantabria, había llegado a Armaño. El padre había fallecido entre 1829 aproximadamente a 1830, y como consecuencia de todo ello, ella se queda huérfana de padre, y ese mismo año se traslada con su madre y dos hermanas a la casa de su abuela paterna, Jesusa de la Cuesta. Y ahí es justamente donde desarrolló un campo de acción muy importante, y más de uno de los historiadores que se han dedicado a su pensamiento sostienen que fue ahí en Cantabria donde aprendió más de un idioma, y no olvidemos también que sus obras fueron traducidas al francés, al inglés, al alemán, al holandés, entre otras lenguas más del mundo de la cultura. Su hermana desafortunadamente falleció. Su hermana desafortunadamente falleció, como consta en esta partida de defunción. Pero si vemos el FAS, si vemos a una pensadora ilustre como fue la gallega Concepción Arenal a sus 25 años, ¿cómo podemos calificarla? Madre social, humanista racional, como lo dijo Salas de Jiménez, porque ahí está su pensamiento social. Ya en esta foto trasunta su pensamiento social. La caridad, la justicia, la dignidad, como consecuencia de todo ello, es sinónimo de sencillez, y que era reacia nuestra homenajeada a cualquier labor en su homenaje que se le quería hacer. Por eso que en esta foto trasunta el bello sexo femenino, que no tenía presencia en las tribunas públicas de la sociedad decimonónica conservadora española. Es decir, de que Concepción Arenal, por la formación krausista que tuvo, siempre apuntaba a una línea directriz liberal. En ese entonces, siglo XIX, la mujer era el sexo opuesto, olvidado, pasivo y nada comprometido con las sociedades de aquel entonces. Por eso es que los ideales que están galvanizadas e incrustadas como un molusco en una roca de Concepción Arenal en cada una de sus obras, significaron y significan un feminismo humanista, sin distingo alguno. He ahí entonces cómo, por ejemplo,
la actual Constitución española de 1978, la Constitución peruana de 1993, lo reafirmado hermenéuticamente por los tribunales constitucionales en el globo terráqueo, nos dicen de que hay un principio de derecho que es el principio de igualdad. Y ese principio de igualdad lo defendió hasta con las uñas de león Concepción Arenal. Y ahí tenemos a su esposo, que se casó con Concepción Arenal en 1848, pero como habíamos puesto al corriente, desafortunadamente falleció. Jesús de Monasterio fue uno de los grandes amigos que tuvo Concepción Arenal luego de que ella se quedó en estado de viudez. Y ahí salta a la vista justamente la obra que hemos mencionado y que hasta ese entonces ninguna mujer había obtenido ese galardón. Y ella ahí entonces, ¿por qué puede ser considerada Concepción Arenal parte de la masonería femenina? Por la beneficencia, por la filantropía, por la caridad y por el desprendimiento humano que tenía para con, especialmente con los pobres y con los presos. Y eso lo han reafirmado todos sus, todos sus biógrafos. En ese orden evolutivo, también es menester traer a colación aquí a Salustio de Lozaga, que jugó un papel muy importante también en la presencia decimonónica del siglo XIX con la condesa de Espós y Mina y Concepción Arenal para cultivar las ideas liberales y el interés por el reformismo social. Porque eso es lo que hizo Concepción Arenal, cultivar un punto de vista social para beneficio no solamente de las mujeres, sino también de los hombres, de los varones, porque ese es justamente el principio de igualdad, que vendría a ser el núcleo duro o la patente de corso de lo que hoy en día se conoce la Constitución como código de valores, plexo sociológico o plexo valorativo. Y ahí tenemos, ¿no?, la condesa de Espós, que repito, también jugó un papel muy importante hasta su muerte en apoyo a Concepción Arenal, a través de lo que es la justicia social, no solamente una justicia distributiva, no solamente una justicia desde el punto de vista constitucional, sino también una justicia desde el punto de vista social. Y eso es un adelanto a la Constitución de Weimar del 11 de agosto de 1919. Eso es un adelanto a la Constitución de Querétaro del 5 de abril, del 5 de febrero, perdón, de 1917, y desde luego también a todo ese movimiento que se dio en Europa conocido como la Revolución Bolchevique. La justicia social, antes que se dé en estos tres puntales del siglo XX que acabo de mencionar, se cultivó justamente bajo ese reformismo social y bajo la tutela de Concepción Arenal, que era en realidad una mujer incansable para el trabajo, siempre sin descuidar a los hijos. Y por eso que ahí Concepción Arenal tenía un estilo, porque este era el estilo antiguo de trabajar. Hasta ahora yo conozco algunos colegas que trabajan así, en cierta medida yo también lo hago. ¿Por qué? Porque eso era lo que nosotros aprendimos. Yo, por ejemplo, este estilo de trabajar, como lo hace Concepción Arenal, ¿no? Las tiras de papel que se ponen encima de los borradores hasta llegar a una redacción final, lo aprendí de Domingo García Rada, el padre de mi maestro Domingo García Belaúnde, y eso lo vi cuando trabajaba en su gabinete de trabajo, en su casa en San Isidro, hasta antes que cierre sus párpados para siempre, el siempre recordado expresidente del Jurado Nacional de Elecciones. Presencia importantísima tuvo también dentro del marco de lo que es el periodismo. Y ahí salta a la vista Anselmo Cifuentes, que fue un empresario y hombre de gran empuje. Muchos de sus biógrafos nos dicen de que Concepción Arenal tuvo un papel muy importante en Gijón. Más de uno de ellos sostiene que fue en Gijón donde pudo tener la paz, la tranquilidad, la paciencia bíblica para llevar adelante, pluma en ristre, más de una de sus obras. Y una figura muy importante que lo apoyó
fue justamente Anselmo Cifuentes, en esa famosa revista Gijonesa. También, se me quedaba en el tintero, Concepción Arenal fue la primera mujer que participó en esa famosa revista de la Institución Libre de Enseñanza, que justamente en pleno periodo decimonónico dio un giro copernicano a toda la educación. Habíamos hablado de sus hijos, y ahí tenemos a uno de sus hijos, brillante, Fernando García Arenal, ingeniero de prestigio que hasta sus últimos días acompañó a su digna madre. Y como lo dice ahí en el PPT, la perpetua contemplación de la realidad y de los dolores que en ella abundan, con el ansia de reformarlos, era causa de la tristeza que había en el fondo de su carácter. Carácter fuerte, carácter duro, pero de un trato humano muy sensible, y eso fue seguramente, como dicen más de uno de los autores, lo que tuvo que capear para poder educar estoicamente a sus hijos ante la pérdida irreparable de su esposo, y que nunca pudo superar. En esa línea directriz, importa traer a colación también, Concepción Arenal murió en Vigo el 4 de febrero de 1893 y que fue considerada como jurista, como pionera del feminismo y que le enterraron en el cementerio de Pereiró en 1898, casi 5 años después. Y cuando uno entra al cementerio de Pereiró, que está en Vigo, podrá ver claramente una imagen impresionante, una estatua que salta ahí a la vista de los visitantes de Concepción Arenal, porque fue muy querida Concepción Arenal, no solamente en Galicia, sino también en toda España. Y eso demuestra claramente la forma como ella llevaba adelante en su gabinete de trabajo las reflexiones sesudas, las reflexiones y las apostías a cualquiera de los campos del mundo de la cultura y que, repito, trasuntan en sus obras completas. Por eso que, por ejemplo, aquí en Cantabria, donde estuvo prácticamente un buen tiempo con sus hijos, se le dedica una calle, la calle Concepción Arenal. ¿Por qué? Porque nuestra homenajeada en realidad jugó un papel muy importante en la cultura in extenso, in globo, decimonónico española. Este es un óleo, esta es una foto que fue pintado por su paisano, Vicente Díaz González, después de morir la autora, y que se inspira en el retrato de ese famoso pensador también español, Jovellanos, que fue pintado por Goya. En ese orden de consideraciones, hemos de significar que Concepción Arenal en realidad fue una de las mujeres descollantes más importantes y lo seguirá siendo porque sus obras trasuntan hoy en día en casi todos los saberes culturales. Se adelantó a sus problemas, se adelantó básicamente a lo que es, y ahí es importante traer a colación, ¿no?, el tema de la democracia paritaria. Una democracia paritaria que nosotros la necesitamos ahora más que nunca, sobre la base de instrumentos internacionales, especialmente con relación a la reivindicación de la mujer. Y ahí no podemos obviar también el punto de vista de lo que hoy en día se conoce en el derecho electoral, el tema del sufragio, porque ella fue considerada como una sufragista, y eso evidentemente hoy en día hay que tomarlo siempre en cuenta, porque el derecho a elegir, el derecho a ser elegido, el sufragio activo, el sufragio pasivo, naturalmente tuvo en estas mujeres, como fue Concepción Arenal, como fue Clara Campoamor, aquí también en días atrás se le rindió un homenaje en este auditorio con los cibernautas aquí presentes. Hoy en día, entonces, esto tiene que ser reivindicado. Porque esa democracia paritaria significa, pues, que las mujeres también tienen derecho.
Y esa democracia paritaria hoy en día ha dado un giro copernicano a lo que es la democracia liberal, a lo que es la democracia representativa, a lo que es la democracia participativa, a lo que es la democracia económica y desde luego también, como lo demuestra en su monumental diccionario de ciencia política, el politólogo número 1 en el mundo, Dieter Nolen, la democracia hoy en día se ha convertido de demos kratos en un concepto polivalente, en un concepto abierto. Y ahí está justamente la lucha por las desigualdades que tenemos que superarla desde el punto de vista de lo que es la democracia paritaria, que es el momento cumbre, por ejemplo, que se dio en el Colegio de Abogados en las últimas elecciones. ¿Por qué? Porque no solamente a nivel de Congreso, sino también a nivel de gremio, se tiene que practicar esta democracia paritaria. Y ahí Concepción Arenal es un puntal. Y ahí Concepción Arenal es un referente obligatorio. Y eso se deja notar en un proyecto de investigación de maestría que en estos días va a ser sustentado, ha sido diseñado y he sido el asesor por una candidata a magíster, la bachiller Cecilia Díaz, con su tesis sobre la democracia paritaria en el Perú. Y Concepción Arenal es un referente obligatorio. A tal extremo de que en una de sus últimas, vamos a decir así, autoras que se han dedicado a su patos y etos pensante, Ana Caballé, aquí lo tengo en mano segura, y que nos ha servido este libro para ilustrar algunas fotos que tenemos aquí al frente, nos ha dicho de que estamos frente a la caminante y su sombra, es decir, como la sombra al cuerpo. Esa fue la figura principalísima de Concepción Arenal, cuyas publicaciones, repito, hoy en día se siguen dando. Y se siguen dando, pero miren ustedes, no escribe cualquiera, no escribe cualquiera, porque aquí tengo, por ejemplo, a Salías. Tengo, por ejemplo, aquí lo tengo a Salías, ¿no? Doña Concepción Arenal, aquí está, y sus inspiradores, ya lo hemos dicho, especialmente en el campo de la ciencia penitenciaria. También tengo aquí el homenaje que se le rinde a Concepción Arenal por parte de Salías, de Gumersindo de Azcárate y de Sánchez Mugel, doña Concepción Arenal y sus obras. Y por cierto también tenemos aquí otro libro más que hemos estado consultando para esta modesta exposición a cargo de Juan Antonio Cabezas, Concepción Arenal o el sentido romántico de la justicia. ¿Qué justicia? La justicia social. Eso es lo que quería traer yo aquí a colación en lo tocante a Concepción Arenal y ahora llega el momento de echar las sumas, es decir, arribar a algunas conclusiones valorativas. En estricta justicia, en su bicentenario, no se podía dejar de mencionar a tan insigne personalidad como fue Concepción Arenal. No se puede entender en toda su complexión la evolución y la reforma penitenciaria en España sin consultar los aportes vitales de Concepción Arenal, como tampoco los del coronel Manuel Montesinos y Molina, destacado militar y reformador español en lo tocante a la ciencia penitenciaria. Algo más todavía. La notoriedad de esta dama distinguida también es conocida en los asuntos benéficos. Ante tal acerto, ya lo habíamos dicho antes, ¿fue Concepción Arenal entonces integrante de la masonería en España? En nuestro sentir, tenemos que decir que sí, porque no hay mejor botón de muestra que su conducta, sus gestos, su desprendimiento que tuvo durante toda su vida pública, especialmente cuando trataba los problemas vidriosos, delicados, decimonónicos, las cuestiones sociales. En ese sentir, nuestra biografiada Concepción Arenal fue una mujer excepcional, conocida y admirada, no por su presencia, sino por su esencia, tal como lo cualificó el criminólogo español Ramón Salías. Su concepto de justicia, dice Salías, es tan teleológico como el origen de la justicia. Está en Dios, inspirador de la conciencia. Por ella y en ella el hombre siente
que es un ser moral. Su concepto de la pena es tan formal que asegura que las penas para que sean temidas han de ser infalibles y no admite el derecho de la gracia, sino como una forma de justicia. Esa fue, dice Salías, doña Concepción Arenal, en quien concurre un carácter definido, sobre todo la firmeza de acomodar el pensamiento a la acción, a la idea, a la conducta. En ese sentido, sus ideas son ideas fundamentales, ¿no? Y en ese orden de ideas es de una maravillosa rectitud su conducta, de una santa austeridad. Por esa y por muchas razones, Concepción Arenal forma parte de las mujeres ilustres de Galicia, en compañía de Rosa Castro y de Emilia Pardo Bazán, por sus méritos y sus virtudes. Así lo reafirman sus biógrafos. Y para cerrar el círculo, como sentenció ese famoso pensador, también krausista, Gumersindo de Azcárate, Concepción Arenal era una mujer genial y además una santa mujer, un tipo hermoso de belleza moral. He ahí los motivos por los cuales nos hemos permitido esta tarde dar cuenta de una de las pensadoras más importantes, no solamente en la península ibérica, sino también en todo el globo terráqueo, Concepción Arenal. Les agradezco su paciencia en todo su valor y he cumplido los 45 minutos o clock que británicamente se me ha dado, aplicando también una disciplina prusiana con el tiempo. Muchas gracias. Muy agradecidos con usted, doctor José Palomino Manchego, distinguido catedrático de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Decana de América. Ha sido todo un honor contar con su participación el día de hoy en el 5º coloquio de mujeres emblemáticas. El reconocimiento de los distinguidos asistentes en las diferentes latitudes de Latinoamérica, que cuenta con la participación de diferentes países, que los cuales nos han expresado, desde Panamá, desde Puerto Rico, desde Bolivia, desde Colombia, desde Guatemala, los colegas de Bolivia, que expresan, además de todo lo que es nuestro propio país, el Perú, que distinguen su participación el día de hoy a través de los dos auditorios del Facebook Live y del Zoom. Reconocimiento por la excelente disertación que nos ha brindado el día de hoy desde Ecuador, desde México y diferentes latitudes. Maestro, ha sido todo un honor contar con su participación y sobre todo por habernos participado de esta biografía tan emblemática como es Concepción Arenal, distinguida de diferentes disciplinas como son la ciencia penitenciaria, la política criminal, la sociología como una de las principales precursoras con sus estudios cualitativos y cuantitativos y sobre todo de las mujeres emblemáticas del derecho. Sus palabras finales, por favor, profesor. Muchas gracias a todos los cibernautas que han estado pendientes. No he tratado más que hacer, abuelo de águila, una quintesencia del patos y del etos pensante de Concepción Arenal y dejé para el final, para añadir ya una última gota en lo tocante a la fascinante personalidad de Concepción Arenal. La medalla Concepción Arenal, que es la que se entrega en Galicia a quienes se dedican a las obras, especialmente, como lo ha dicho nuestra presentadora, en el campo de la ciencia penitenciaria, en el campo de la criminología, en el campo del derecho penal y, por cierto, también en el campo de todas las ciencias humanas que no son sino producto de la humanitas, producto del humanismo. Y esa es la medalla que con mucho orgullo llevan hoy en día quienes han cultivado y han desarrollado un campo de acción muy importante a favor de la ciencia de los delitos y de las penas, a favor de la ciencia penitenciaria, que fue justamente el tema favorito de Concepción Arenal y que no dejó cultivar hasta el día que cerró sus párpados para siempre. Muy amable a todos ustedes. Buenas tardes.
Así es, profesor, y también hay que destacar una de las frases más paradigmáticas y adelantadas a su época desde un enfoque preventivo y político criminal que nos esbozó nuestra homenajea del día de hoy, Concepción Arenal, que inclusive se ha visto en la presentación de el evento, como usted lo ha dispuesto. Le dejo en el uso de la palabra para ella y distinguir ese pensamiento anticipado a su época. Efectivamente, ¿no? Tiene varias frases lapidarias, Concepción Arenal. Concepción Arenal tiene varias frases lapidarias y una de ellas que salta a la vista, ¿no? Porque lo vivió en carne propia, ¿no? Ella decía lo siguiente, ¿no? De que el día que se abran escuelas, ese día se cerrarán las cárceles. Gran verdad de perogrullo que hasta el día de hoy está vigente, sí tal cual, y que especialmente los gobiernos de turno, los que se dedican a las políticas públicas, en este caso políticas públicas penitenciarias, deben de tener en cuenta, especialmente en América Latina, sin caer en el populismo, sin caer en la demagogia, sino siguiendo el legado histórico de quienes, como Concepción Arenal, conocían su oficio. Y para eso, naturalmente, hay que picotear, hay que leer sus obras, que están, repito, una vez más, están sí tal cual desde el día que Blumenrichter las escribió. Este es el mensaje, entre otros mensajes más que tenía Concepción Arenal, el tema de que las cárceles desaparecerán en la inteligencia de que las escuelas, educacionalmente hablando, van a llevar adelante la formación de las futuras generaciones en cualquier parte del globo terráqueo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro. Hemos cumplido con compartir el material histórico y bibliográfico que usted nos ha presentado. A todos los asistentes en ambos auditorios tienen a su disposición el material trabajado por usted que se encuentra en el Drive y es fácil de descargar para todos los cibernautas. Ha sido un honor el día de hoy. Hemos cumplido con el objetivo del equipo de acción de mujeres emblemáticas adscrito a la Academia Nacional de Ciencias. Un cordial saludo también de la doctora Ruth Shadi, nuestra titular en la Academia Nacional de Ciencias, del doctor Raúl Chanamé Orbe, presidente de la Asociación Bicentenario 2021, y de su servidora Miriam Magallanes, a nombre de la Escuela de Posgrado de Lima. Ha sido todo un honor y un saludo cordial a todos los asistentes y un reconocimiento especial a usted, doctor José Palomino Manchego, gran maestro sanmarquino. Muy buenas tardes. Buenas noches. Muchas gracias.